¿De qué vamos a hablar en este comienzo editorial? De una fórmula que por lo general no falla nunca. Cuando en política aparece o se muestra todo embarrado, sencillamente se trata de ver quiénes son los favorecidos u ocultos tras el barro. Y es que además suelen estar a simple vista. Esta semana ya pintaba muy revuelta porque se sabía que el debate presupuestario era quizá la última gran oportunidad figurativa del año para la oposición. No debería ser así. En tanto puede haber variadas aristas para continuar polemizando con el gobierno. Pero tienen el problema de que, si no es en el Congreso, no rebota en ninguna parte. La jefatura opositora, todos sabemos, la ejercen los grandes medios, no los que fungen explícitamente como dirigentes opositores. Y encima, cuando esos dirigentes repercuten por fuera del ámbito parlamentario, es para peor. Así sucedió, si queremos ir cronológicamente, con el abandono de Reutemann, ido del peronismo federal sin previo aviso, lo cual vale tener presente, es así, fue así en forma literal. La noche del martes, el santafesino se juntó con parte de la mesa chica del rejuntado. Rodríguez Sadas, Neves, Romero, y se despidieron cual besito de buenas noches, te llamo mañana. Pero lo que pasó a la mañana es que largó un comunicado con la explicación de haberse quedado sin nafta para seguir ahí, por causas que, según es invariable en Reutemann, no dio a conocer. El hecho se sumó a los confusos signos de Solá, a quien la muerte de Kirchner pareció revelarle que el pueblo está en otra parte, y el silencio de Narváez, quien mediante ese recurso, se especula, estaría sugiriendo que descubrió lo mismo. La jugada de Reutemann deja con el traste hacia el norte no solo a sus ahora ex compañeros de una ruta que, tal vez o con seguridad, nunca existió. También quedaron desacomodados los parlantes mediáticos del antikirchnerismo, que ya venían de un golpe severo con la definición de Scioli acerca de que seguiría donde Cristina lo necesitara. Reutemann aparecía entonces como el único Menem blanco en quien depositar las últimas esperanzas. Para el establishment, en voz muy baja, o ya algo subida, por fuera de Reutemann, el resto de los peronistas federales no cotiza en bolsa. El hijo de Alfonsín apenas si podría ser aspirante a concejal de Chascomús si no portara ese apellido. Y Macri no les garantiza nada, tanto por su carencia de alcance nacional como por su incapacidad de gestión. Aviso. El que les habla no tiene el más mínimo propósito de plegarse a la bandada de conjeturas que desató la defección de Reutemann. Reutemann es una figura de la que hace años se pretende encontrar genialidades ajedrecísticas detrás de cada gesto o silencio que perpetra, cuando nada indica la existencia de talento político o volumen de poder superiores a los del Gardiner mendocino. Este país casi siempre depara sorpresas que invitan a no ser tajantes en los pronósticos, eso es verdad. Sin embargo, con esa salvedad, lo concreto hasta ahora es que a la derecha se le cayeron los amasijos de torre con alfil, depositarios de sus complicadas esperanzas, y B, que en consecuencia se imponía, o por lo menos suena muy lógico,
distraer atención en algún otro flanco del tablero. Y ese costado, obvio, fue el Congreso, esta semana. ¿Qué podía hacer la oposición frente a la realidad fielmente objetiva del juego de pinzas en que quedó aprisionada tras la muerte de Kirchner? Veamos. Manifestación fúnebre popular con una extensión cuantitativa y cualitativa que no se supo o no se quiso prever. Presidenta en acción, pero aún de luto. Rechazo de la aprobación presupuestaria en medio de un funeral reciente, más prestarse a la imagen ratificatoria de que solo les importa el palo en la rueda. Y para coronar, demostración de que cada cual atiende su kiosco porque ni siquiera son capaces de articular una táctica legislativa. Diría uno, negar a secas, que desde el gobierno hayan pretendido coimear o favorecer a ignotos opositores para ayudar el consentimiento al presupuesto. Suena tan ridículo negarlo como descartar que ante semejante laberinto la oposición haya aprovechado a sus ignotos para inventar que quisieron coimearla. Y del mismo modo, puede asomar verosímil un intento oficialista a fin de quebrar al bando de enfrente con la Banelco. Pero también se manifiesta racional preguntarse ¿para qué querría el gobierno exponerse a ese riesgo respecto de un tema en el que no le va la vida, ni muchísimo menos? Lo peor que le puede pasar es tener que manejarse con los recursos ampliados de los fondos 2010, en medio de una economía que a priori no sufre, ni hoy ni en el mediano plazo, tempestades estructurales de ninguna índole, excepto alguna tormenta eventualmente importante si Brasil devalúa, como lo ha sugerido o casi dicho Dilma Rousseff en las últimas horas. Bueno, como todas estas no son más que hipótesis, volvamos al principio deductivo de origen, es decir, observación y listo. De acuerdo con observación y listo, se mira y está Carrió presentándose como la solitaria virgen incorruptible de la política argentina. Pinedo, Federico Pinedo, un caballero de derechas, manda presa a buena parte de su propia tropa por haberse ausentado del recinto en lugar de aportar para derrotar al oficialismo. Stolbizer carga contra Carrió, igual que Sanz. Los peronistas federales directamente no dicen mu, todavía enfrascados en si Reutemann es Maquiavelo redivivo o un cuidador de lechones. Y Clarín, fracasada al cabo aquella cena en que Mañeto intentó alinear a la patrulla con la exigencia de que definieran algún liderazgo de algún tipo, se fue a apostar a la ropa vieja, como le decían las abuelas, al rico mejunje ese que se integraba con las obras, denuncias de coimas, investigación, institucionalidad, autoritarismo, provocaciones, crispación y la operatoria de hace un par de semanas para voltear a vudú. ¿Con esto se da imagen de saber gobernar en un futuro? No, claro que no, pero se entretiene, porque es la forma que les queda para producir realidad. En cierto sentido, no deja de ser una paradoja aleccionadora. Esto es, apostaron al bardo para zafar de ese intríngulis producido por la desaparición del tipo que les ordenaba el discurso. Y aconteció el haber demostrado ellos mismos que si lo de las coimas fuera cierto, resulta que se dejaron comprar.
¿Será esta la calidad institucional con que aspiran a restaurar la República? Antes de que todo esto volviera a desnudarse, se murió Macera. Una mayoría de las necrológicas periodísticas, con excepción del diario bahiense La Nueva Provincia, en tanto quinta esencia del fascismo criollo, habló del deceso de uno de los más grandes hijos de puta de la historia argentina. Sádico, verdugo, ladrón, megalómano, apropiador de bebés, símbolo máximo del terrorismo de Estado, aspirante a César post-dictatorial, fiestero de la ESMA. No quedaron adjetivos ni figuras descriptivas que no se le endilgasen justicieramente a este esperpento en realidad indescriptible, incluso por parte de los medios que le fueron serviles durante su horrendo apogeo. Lo que faltó, asimismo con las excepciones consabidas, es recordar que Macera fue todo eso en función de un proyecto criminal para dejar al país en manos de sus mandantes civiles, de una clase dominante que chorreaba sangre de intereses económicos y que necesitaba de los genocidas para imponerlos. Cambiaron los tiempos y esa derecha insaciable está sin partido militar. Los juzgaron, los condenaron, los indultaron, los desindultaron, volvieron a condenarlos y están presos. Les bajaron el cuadro de su fábrica de asesinos. Se quedaron sin armas, sin grupos de tareas, sin sótanos, sin carne quemada, sin descargas eléctricas en la vagina de las embarazadas. Se quedaron sin Macera. No hay nada que celebrar. O sí, lo que parece ser una creciente conciencia social o activa en torno de cuáles fueron las causas madre capaces de engendrar a monstruos de ese tamaño.